La leyenda del ejército romano resuena a través de los siglos. Su dominio militar, que forjó un imperio que abarcaba desde Britania hasta Egipto, parece inigualable. Si sus legiones eran tan formidables, una fuerza militar aparentemente tan perfecta, ¿por qué ninguna otra civilización, con acceso a la misma tecnología y recursos, logró replicar su éxito? Porque la fórmula romana, aparentemente tan clara, permaneció indescifrable para sus sucesores. El legado de Roma es un monumento a la eficiencia militar, un imperio construido sobre conquistas repetidas y sostenidas durante siglos. Sin embargo, la aparente simplicidad de su estrategia bélica esconde una complejidad profunda. Numerosos ejércitos posteriores, desde los persas hasta los bizantinos y más allá, intentaron emular el poderío romano, adoptando tácticas similares, equipando a sus soldados con armamento comparable, incluso reclutando en las mismas regiones. No obstante, ninguno logró igualar la persistente eficiencia y adaptabilidad de la máquina de guerra romana. ¿Qué factor, o conjunto de factores, impidió la replicación de este notable éxito? La respuesta se encuentra no en una sola innovación, sino en la sofisticada interconexión de múltiples elementos, un sistema complejo e intrincado que trascendía la mera suma de sus partes. Para comprender la inexpugnable naturaleza del ejército romano, debemos desentrañar la intrincada red de elementos que lo constituían. No se trataba simplemente de soldados valientes y disciplinados, aunque la disciplina legionaria era legendaria, sino de un sistema integrado que abarcaba desde la recluta hasta la logística, la estrategia y la administración. Analicemos sus componentes clave. El ejército romano no era una mera fuerza de conscriptos, sino un producto de una rigurosa selección y un exhaustivo entrenamiento. El servicio militar, inicialmente voluntario y posteriormente obligatorio para los ciudadanos romanos, ofrecía incentivos como tierra y ciudadanía, atrayendo a una población dispuesta a comprometerse con una larga y exigente formación. Este proceso forjaba una cohesión excepcional dentro de las unidades, convirtiéndolas en entidades altamente disciplinadas y leales. El adiestramiento, que abarcaba el manejo de armas, tácticas de combate, ingeniería militar y hasta medicina básica, era riguroso y constante. La estructura legionaria, con sus centurias y cohortes perfectamente organizadas, permitía una maniobrabilidad y flexibilidad sin precedentes en el campo de batalla. La estrategia romana, lejos de ser una fórmula estática, se adaptaba a las circunstancias, combinando la fuerza bruta con astucia táctica. El uso de fortificaciones, tanto en el campo de batalla como en la consolidación del territorio conquistado, demostraba una profunda comprensión de la logística y la ingeniería militar. La capacidad logística del ejército romano es con frecuencia pasada por alto, pero fue fundamental para su éxito. El complejo sistema de aprovisionamiento, las redes de caminos cuidadosamente construidas y la eficiencia en la gestión de recursos permitieron a las legiones operar lejos de sus bases durante largos periodos. La existencia de unidades auxiliares, que proveían apoyo logístico, sanitario y de otro tipo, contribuía a la eficacia general del ejército. La flexibilidad del sistema romano fue crucial. No se limitaron a copiar las tácticas de sus enemigos, sino que las analizaban, las estudiaban y las incorporaban a sus propias estrategias. Su capacidad para adoptar innovaciones tecnológicas y tácticas de otros pueblos, para absorber y adaptar las nuevas amenazas, fue un factor determinante para su perdurable éxito. La clave para entender el éxito del ejército romano reside en la comprensión de que se trató de un sistema holístico, una máquina de guerra interconectada y mutuamente reforzada, donde la disciplina, la organización, la estrategia, la logística y la adaptabilidad funcionaban en perfecta armonía. Imitar un elemento individual, como la armadura o el armamento, era insuficiente. La auténtica dificultad radicaba en replicar la sinergia, la compleja interacción de todos estos elementos, una hazaña que ninguna otra civilización pudo alcanzar. La leyenda de la Legión Romana, por tanto, no reside solo en su fuerza bruta, sino en la extraordinaria complejidad y eficacia de su sistema, un sistema que permanece, a pesar del paso de los siglos, como un testimonio de la genialidad militar romana. ¿Qué hacía a un legionario romano diferente a cualquier otro soldado de su época? La respuesta no reside en una sola arma o táctica, sino en la sinergia letal entre un entrenamiento extremo, un equipo estandarizado de excepcional calidad y una disciplina férrea, forjada en el crisol de la rigurosa instrucción militar.
El Imperio Romano, vasto y longevo, se sustentó sobre el poderío de su ejército, y el legionario, su columna vertebral, fue el producto de un sistema de adiestramiento sin parangón en el mundo antiguo. El entrenamiento de un legionario no era una mera iniciación al combate, sino una transformación física y mental completa. Comenzaba en las legiones auxiliares, donde los reclutas, mayoritariamente de origen provincial, aprendían los fundamentos, el manejo de armas, la marcha forzada, la construcción de fortificaciones y el mantenimiento del equipo. Este periodo inicial, aunque exigente, servía como base para el rigor del entrenamiento en las legiones regulares. Ahí, el novicio enfrentaba un programa brutal, que pulimenta los rasgos individuales, modelándolos según los ideales militares romanos. El entrenamiento físico era implacable. Carreras de largas distancias, ejercicios de lanzamiento de jabalina y dardo, combate cuerpo a cuerpo con armas de madera y simulacros de batalla a gran escala eran parte de la rutina diaria. La fortaleza física era crucial, no solo para el combate, sino para soportar las inclemencias del clima, las largas campañas y la extenuante marcha que formaba la esencia de la logística romana. El entrenamiento incluía también ejercicios de disciplina mental, diseñando rigurosos castigos por faltas a la disciplina e incentivando la obediencia ciega a la jerarquía. El ideal era forjar una máquina de guerra obediente y eficiente. El equipo del legionario, a diferencia de la improvisación común en otros ejércitos, estaba estandarizado. La lorica segmentata, armadura de placas metálicas articuladas, ofrecía una protección superior a las cotas de malla o las armaduras de cuero de sus enemigos. El gladius, espada corta y afilada, perfecta para el combate cuerpo a cuerpo, se complementaba con el pilum, una jabalina pesada capaz de perforar escudos enemigos. El escudo rectangular, el scutum, proporcionaba una protección efectiva en formación cerrada, una característica fundamental de la táctica romana. La estandarización del equipo aseguraba compatibilidad y eficacia en el combate, permitiendo una cohesión y una capacidad de reemplazo de piezas dañadas. Pero el factor clave que diferenciaba al legionario romano era su disciplina. La severidad de la disciplina era legendaria. La desobediencia se castigaba con dureza, fomentando la obediencia y el respeto a la cadena de mando. El centurión, líder de una centuria, era la figura clave en la disciplina de la legión. Su autoridad era absoluta y su palabra ley. El sistema de recompensas y castigos, riguroso y equitativo, aseguraba una colosal eficiencia, un control sobre la moral y la cohesión. Esta disciplina férrea no solo se manifestaba en el campo de batalla, sino que permeaba todos los aspectos de la vida legionaria, desde el mantenimiento del campamento hasta la organización de los suministros. La estricta preparación de los legionarios les daba una clara ventaja en el campo de batalla. Su entrenamiento, su equipo y su disciplina eran factores clave en sus victorias. Sin embargo, el éxito del ejército romano no se reducía solo a la eficiencia de sus soldados. Factores políticos, económicos y geográficos también jugaron un papel determinante. Ser un soldado entrenado, equipado y disciplinado no era suficiente para replicar su éxito. Hacía falta la conjunción de varios elementos para construir la máquina de guerra romana, un sistema complejo y eficiente que dejó una profunda marca en la historia militar del mundo. El legado de la disciplina, entrenamiento y equipo del legionario romano continúa incluso hoy inspirando el diseño y la formación de las fuerzas militares modernas. ¿Por qué? A lo largo de siglos, las legiones romanas cosecharon victoria tras victoria, sometiendo a pueblos y reinos aparentemente invencibles. La respuesta no reside únicamente en el coraje de sus soldados o la eficacia de su armamento, sino en una innovación estratégica fundamental: la organización interna de su ejército. Mientras el resto del mundo se aferraba a formaciones militares rígidas y vulnerables, Roma forjó una máquina de guerra flexible, capaz de adaptarse a cualquier terreno y a cualquier enemigo. La mayoría de los ejércitos de la antigüedad, desde las falanges griegas hasta los ejércitos de los enemigos bárbaros, se basaban en formaciones compactas y estáticas. Estas formaciones, aunque impresionantes en su despliegue inicial, eran tremendamente vulnerables a la ruptura. Una vez penetrada la línea de batalla, el resto del ejército se desmoronaba como un castillo de naipes, incapaz de reorganizarse con rapidez. La falta de flexibilidad convertía la derrota en una cuestión de tiempo más que de estrategia. La superioridad numérica, en tales casos, se transformaba en un simple detalle irrelevante. Roma,
en su sabiduría militar, superó esta limitación. El genio de su sistema radicó en la adopción de un esquema basado en unidades menores. Los nípulos, estos destacamentos, generalmente compuestos por unos 60 hombres, formaban la base operativa de la legión. La disposición de los nípulos en el campo de batalla era clave, no en líneas rectas e impenetrables, sino en una formación escalonada, creando una especie de tablero de ajedrez militar. Esta disposición ofrecía varias ventajas cruciales. Primero, permitía una mayor movilidad. Los nípulos podían moverse independientemente, maniobrando para aprovechar las debilidades del enemigo para cubrir las brechas abiertas en la línea de batalla. Segundo, ofrecía una mayor capacidad de respuesta. Si un nípulo sufría una embestida, los que lo rodeaban podían cubrirlo o relevarlo rápidamente, sin colapsar toda la formación. Finalmente, permitía una mayor versatilidad en el terreno. Las legiones podían adaptarse con eficacia a los cambios de topografía, sorteando obstáculos o aprovechando las ventajas del terreno de forma mucho más eficiente que cualquier ejército de formación compacta. Pero la flexibilidad romana no terminaba en el nipulus. Las legiones se dividían también en unidades mayores compuestas por varios nípulos. Esta estructura jerárquica, combinada con una disciplinada cadena de mando, permitía un control eficiente del ejército incluso en el fragor de la batalla. Los centuriones, oficiales experimentados, eran capaces de tomar decisiones tácticas in situ, respondiendo con rapidez a las cambiantes condiciones del combate. No se requería una orden del general para reestructurar la línea. La flexibilidad estaba intrínsecamente presente en la misma formación. El entrenamiento desempeñó un papel crucial en la efectividad del sistema romano. Los legionarios pasaban años perfeccionando sus habilidades, aprendiendo no solo a luchar, sino también a moverse y a coordinarse como una unidad, como una maquinaria perfectamente engrasada. Esta maestría en la táctica y la maniobra, combinada con la organización flexible de sus unidades, convirtieron a las legiones romanas en una fuerza militar imparable, capaz de conquistar y controlar un vasto imperio durante siglos. El legado de su organización militar, basado en la flexibilidad y la adaptación, continúa resonando en la historia militar hasta nuestros días, sirviendo como un testimonio de la innovación táctica y estratégica que definió al ejército romano. ¿Cómo aseguraban los romanos que su ejército funcionara sin importar quién estuviera al mando? La respuesta no reside en la figura carismática de un único general, sino en una intrincada red de liderazgo y una estrategia militar que priorizaba la eficiencia y la descentralización de poder, un sistema que superaba con creces la dependencia de un único líder que caracterizaba a la mayoría de sus contemporáneos. La longevidad y el éxito del ejército romano, a lo largo de siglos de conquistas y guerras, se deben en gran medida a esta sofisticada estructura de mando. El problema que enfrentaba cualquier ejército antiguo era la fragilidad ante la pérdida de su líder principal. La muerte o la captura de un general solía provocar el colapso de las fuerzas, sumiendo al ejército en el caos y la derrota. Los ejércitos bárbaros, por ejemplo, a menudo dependían de la inspiración y la habilidad táctica de un solo jefe de guerra, cuya caída significaba la ruina de toda la empresa militar. Los romanos, sin embargo, habían construido una máquina de guerra con una notable capacidad de resiliencia. Su sistema jerárquico, cuidadosamente elaborado y probado en incontables campañas, garantizaba la continuidad del mando, incluso en las circunstancias más adversas. La clave de este sistema residía en la figura del centurión. No se trataba simplemente de un oficial subalterno. El centurión era la columna vertebral del ejército romano. Elevado de las filas gracias al mérito y la experiencia, el centurión dirigía una centuria, una unidad de aproximadamente 80 hombres, y era responsable de su entrenamiento, disciplina y desempeño en combate. Su autoridad era absoluta dentro de su unidad, y su liderazgo práctico y conocimiento táctico eran esenciales para el funcionamiento del ejército. A diferencia de los generales, que podían cambiar con el tiempo las circunstancias, los centuriones representaban una constante. Su experiencia acumulada a través de años de servicio garantizaba una estabilidad en el liderazgo táctico que era fundamental para la eficacia militar romana. La jerarquía romana estaba diseñada para transmitir órdenes con eficacia. La información fluía desde los más altos mandos, el general y sus legados, hasta los centuriones y luego a los soldados. Pero el sistema no era una simple cadena de mando lineal. Poseía un notable grado de autonomía descentralizada. Los centuriones poseían una considerable discrecionalidad táctica.
Podían tomar decisiones rápidas y cruciales en el campo de batalla, adaptándose a las circunstancias cambiantes sin depender de instrucciones desde arriba. Esta capacidad de respuesta y flexibilidad era vital para la supervivencia en el fragor de la batalla. La combinación de disciplina férrea, entrenamiento riguroso y la competencia interna entre centuriones, estimulada por la posibilidad de ascender en el escalafón militar, contribuía a la eficiencia del sistema. Los centuriones, al competir por el reconocimiento, se esforzaban por lograr el mayor éxito posible para sus unidades, lo que redundaba en el éxito del ejército en su conjunto. Este espíritu competitivo, controlado por la estricta disciplina romana, fue un factor clave en el éxito militar de Roma. En resumen, la lección que nos deja la experiencia romana es que la construcción de un ejército exitoso no depende únicamente de un gran general, sino de una estructura de mando sólida, eficiente y resiliente. La capacidad de los romanos para mantener la cohesión y el orden incluso ante la pérdida de sus líderes superiores se basó en la importancia de los centuriones, la descentralización del mando y una jerarquía que, a pesar de su rigor, permitía la iniciativa individual dentro de un marco disciplinado. Este sistema, a diferencia de muchos otros ejércitos antiguos, garantizaba que la máquina de guerra romana continuara funcionando, independientemente de las circunstancias. La fortaleza de Roma no residía solo en sus legiones, sino también, y quizás principalmente, en su incomparable estructura de mando. Hubo civilizaciones que intentaron replicar la maquinaria de guerra romana. ¿La leyenda de las legiones? La respuesta, inequívocamente, es sí. El éxito militar romano, un fenómeno que duró siglos, despertó la admiración, en muchos casos, la envidia de sus contemporáneos y sucesores. Numerosos reinos e imperios, enfrentados a la potencia de Roma o buscando emular su poderío, intentaron imitar sus métodos, especialmente en el ámbito militar. Sin embargo, la simple copia superficial se reveló como una tarea impracticable, demostrando que el éxito romano residía en una intrincada y armoniosa combinación de factores que iban mucho más allá de la mera estética o el armamento. El caso de Mitrídates I del Ponto, rey del reino del Ponto en el siglo I a.C., representa un ejemplo paradigmático de este fracaso. Mitrídates, un hábil estratega y hábil político, se enfrentó repetidamente a la República Romana, librando una serie de guerras que pusieron a prueba la resistencia de Roma. Consciente del poderío militar de sus enemigos, Mitrídates llevó a cabo una ambiciosa reforma de su ejército, buscando imitar la estructura y organización de las legiones romanas. Implementó una estructura legionaria con unidades de infantería pesada, inspiradas en los legionarios, y trató de adoptar tácticas similares. Incluso se dice que reclutó instructores romanos desertores para entrenar a sus tropas. Sin embargo, sus esfuerzos, a pesar de su envergadura, no lograron equipararse a la eficiencia letal de las legiones. ¿A qué se debió este fracaso? La respuesta es compleja y multifacética. Mitrídates, por supuesto, copió ciertos elementos visibles, la estructura formal de las unidades, la armadura, incluso algunas armas. Sin embargo, no comprendió o no pudo replicar los aspectos más sutiles y esenciales del éxito romano. La formación y el entrenamiento de los legionarios, un proceso largo y riguroso que forjaba una disciplina férrea y una cohesión interna inigualable, era un factor fundamental que Mitrídates no pudo reproducir. La lealtad hacia Roma, alimentada por una combinación de patriotismo, disciplina y un sistema de recompensas eficiente, era un elemento intangible pero crucial en el funcionamiento de las legiones, que escapaba a la estructura política y social del reino del Ponto. Además, la logística romana, su capacidad de abastecimiento, movilidad y control del territorio, constituía otro pilar fundamental de su poderío militar. El eficiente sistema de carreteras romanas, la red de abastecimiento y la organización administrativa que permitía el rápido desplazamiento y el sostenimiento de grandes ejércitos, era algo que Mitrídates no pudo replicar completamente. Su imperio, a pesar de su riqueza y extensión, carecía de la infraestructura y la administración centralizada que permitía a Roma mantener su máquina bélica. Otros ejemplos abundan a lo largo de la historia. Los diversos pueblos bárbaros que se enfrentaron al Imperio Romano adoptaron, en ocasiones, elementos de su equipamiento o tácticas militares, pero jamás lograron igualar la potencia de las legiones. La eficacia del ejército romano no se basaba simplemente en la suma de sus partes, sino en la perfecta sintonía entre su estructura organizativa, su logística, la formación de sus soldados y el sistema político-social que la sustentaba.
Copiar algunos elementos, por muy esenciales que parecieran, no era suficiente. La fuerza de Roma radicaba en un complejo engranaje de factores interdependientes, cuya imitación superficial resultó en una copia fallida, una pálida imitación que nunca llegó a alcanzar la perfección de su modelo original. La lección es clara, la simple imitación es insuficiente. La verdadera comprensión de los factores que llevaron al éxito de Roma continúa siendo un campo de estudio fascinante para historiadores y estrategas militares. ¿Por qué ningún ejército, ni siquiera los poderosos ejércitos de los sucesores de Roma o los imponentes legiones de los bárbaros, logró replicar el poderío militar que durante siglos dominó el Mediterráneo? La respuesta no se encuentra en una sola legión, una sola táctica o un solo arma. La fuerza de Roma residía en una sinfonía compleja de factores interconectados, una sinergia cultural y estratégica que ningún otro imperio logró imitar completamente. La creencia popular tiende a simplificar el éxito romano atribuyéndolo a su superioridad militar en términos de armamento o formación. Se ven las legiones, la disciplina, la organización, pero se omite el contexto más amplio. El sistema militar romano no era un ente aislado. Era el producto tangible de una sociedad, una cultura, una historia profundamente arraigada en una serie de prácticas y valores que lo sostenían desde su mismo cimiento. Copiar su estructura era como intentar construir un edificio sin considerar los cimientos. El análisis de las estructuras militares romanas, desde las maniobras de las cohortes hasta la cadena de mando, ofrece una imagen parcial, casi una fotografía estática. Es necesario penetrar más allá de la superficie para comprender la dinámica cultural que lo sustentó. Fueron siglos de adaptación, aprendizaje y una increíble capacidad de resiliencia los que forjaron el verdadero poder romano. Para comprender este intrincado entramado, debemos examinar 5 pilares fundamentales que se reforzaban mutuamente. La disciplina romana no era solo la obediencia ciega, era un valor intrínsecamente integrado en la cultura. Desde la infancia, los ciudadanos romanos, especialmente aquellos destinados a la milicia, recibían un adiestramiento riguroso que fomentaba la lealtad, el respeto a la jerarquía y la capacidad de sacrificio. Este no era un simple entrenamiento militar. Era una formación cívica que permeaba todos los aspectos de la vida. La capacidad romana para adaptar sus estrategias a diferentes terrenos y adversarios fue excepcional. No se limitaban a la fuerza bruta, sino que empleaban la inteligencia, la infiltración, las maniobras de cerco y la logística superior para lograr la victoria. El conocimiento detallado del terreno, la evaluación precisa del enemigo y la planificación exhaustiva eran fundamentales en su estrategia. Roma no solo producía grandes generales como Julio César o Pompeyo, sino que cultivaba un sistema de liderazgo eficiente en todos los niveles de su ejército. La cadena de mando era clara, la responsabilidad se delegaba eficazmente y la meritocracia, aunque imperfecta, permitía el ascenso de individuos capaces, independientemente de su origen social. La formidable capacidad logística romana, a menudo subestimada, fue crucial para su éxito. El eficiente sistema de aprovisionamiento, las vastas redes de caminos y la administración eficaz garantizaban el suministro constante de alimentos, armamento y refuerzos a las legiones, incluso en campañas prolongadas y en terrenos hostiles. Este sistema era intrínsecamente complejo y requería una gestión centralizada y una infraestructura sólida. Roma enfrentó incontables derrotas a lo largo de su historia, pero su capacidad para aprender de los errores, adaptarse a nuevas circunstancias y recuperarse de los reveses fue asombrosa. El sistema político romano, a pesar de sus contradicciones, demostró ser lo suficientemente flexible como para resistir cambios y crisis. Imitar la estructura del ejército romano era relativamente sencillo. Lo que resultaba imposible de replicar era la compleja red de factores interconectados que lo sustentaba. La disciplina, la estrategia, el liderazgo, la logística y la resiliencia no eran componentes aislados, sino elementos de un sistema orgánico profundamente arraigado en la cultura y la historia romana. El poder de Roma no radicaba solo en sus legiones, sino en el espíritu que las animaba, un espíritu forjado durante siglos de experiencias, luchas y adaptaciones. Ningún otro imperio, por más poderoso que fuera, logró emular ese conjunto único de factores. Y por eso, Roma permanece como un hito incomparable en la historia de la guerra y el imperio.
¿Aún podemos ver la influencia del ejército romano en la guerra moderna? La respuesta, sorprendentemente, es un resonante sí. Si bien las armas y la tecnología han evolucionado de manera exponencial desde la época del Imperio Romano, los principios fundamentales de la estrategia militar, la organización y la disciplina que definieron a las legiones romanas siguen permeando la estructura y la operativa de los ejércitos profesionales de hoy. La caída del imperio en el siglo V después de Cristo no significó la desaparición de su legado militar. Por el contrario, sus ecos resonaron a través de los siglos, moldeando la evolución de las Fuerzas Armadas hasta nuestros días. El problema radica en la aparente distancia temporal y tecnológica. Separados por más de 15 siglos, ¿qué conexión tangible puede existir entre un legionario romano con su gladius y un soldado moderno con su rifle de asalto? La clave reside en la profunda comprensión romana de la guerra como una empresa compleja, que requería no solo de fuerza bruta, sino también de una meticulosa planificación, una férrea disciplina y una organización logística sin precedentes para su época. Las legiones romanas eran la encarnación misma de la eficiencia militar. Su estructura jerárquica, con una cadena de mando clara y bien definida desde el centurión hasta el propio emperador, permitía una respuesta rápida y coordinada en el campo de batalla. Esta jerarquía, adaptada y refinada a lo largo de los siglos, se mantiene como un pilar fundamental en las Fuerzas Armadas modernas. El concepto de unidad, la cohesión entre soldados, forjada a través de un intenso entrenamiento y un sentido de camaradería, era crucial para el éxito romano y sigue siendo un elemento esencial en la formación de cualquier ejército profesional. El rigor en el entrenamiento, la disciplina inflexible y el espíritu de cuerpo que se fomentaba en las legiones son precursores directos de los métodos de instrucción militar utilizados hoy en día. Además de su estructura interna, Roma desarrolló una sofisticada logística que permitía el despliegue y el sostenimiento de sus ejércitos en campañas prolongadas y en territorios distantes. El sistema de carreteras romanas, las avanzadas técnicas de ingeniería militar para construir fortificaciones y puentes, y la capacidad de abastecer a grandes contingentes de soldados a través de extensas líneas de suministro fueron cruciales para su dominación militar. Estos principios logísticos, aunque adaptados a las nuevas realidades tecnológicas, siguen siendo fundamentales para la planificación y ejecución de operaciones militares contemporáneas. El manejo de suministros, el apoyo médico y la comunicación efectiva entre unidades son herederos directos de la eficiencia logística romana. La estrategia militar romana, con su énfasis en la maniobra, la disciplina táctica y la adaptabilidad a diferentes tipos de terreno, también ha dejado una profunda huella en la doctrina militar moderna. La famosa flexibilidad de las legiones, su capacidad para adaptar sus tácticas a las circunstancias específicas del combate, es un ejemplo de la importancia de la inteligencia, la planificación y la adaptación, principios esenciales en cualquier conflicto moderno. El estudio de las campañas militares romanas, desde la conquista de Galia hasta las guerras púnicas, sigue ofreciendo valiosas lecciones estratégicas para los analistas militares de hoy. En conclusión, aunque el Imperio Romano haya caído hace siglos, su legado militar permanece vivo y palpitante en la estructura, la organización y la estrategia de los ejércitos modernos. La disciplina, la jerarquía, la logística y la adaptabilidad, elementos cruciales del éxito romano, continúan siendo pilares fundamentales en la formación y el despliegue de las Fuerzas Armadas contemporáneas. El estudio de la historia militar romana no es solo una exploración del pasado, sino una ventana a la comprensión de los principios perennes que han moldeado el arte de la guerra hasta nuestros días. El legado de las legiones continúa inspirando y enseñando los ejércitos del mundo moderno.